En definitiva, lo que se pacta es, bueno, pues yo voy a escribir la carta del arponero ingenuo durante 2 años y voy Pero es a ingenuo, ser, perdón, el arponero. bueno, a la vista de lo sucedido, Muy ingenuo. parece que absolutamente ingenuo, porque yo nunca podía imaginar que algunas de las personas clave en Unidad Editorial se comportaran conmigo como lo han hecho. Total que el famoso pacto de no competencia, en definitiva, es un pacto de exclusividad. O sea, si yo voy a escribir en El Mundo, pues me comprometo a no escribir en un competidor del Mundo durante ese mismo periodo de tiempo. Lógico. Pero claro, lo que es inconcebible es que con ellos ni con es que ellos pretendan prohibirme, además, como consecuencia de un auténtico berrinche. O sea, el comportamiento de Casimiro García Badillo a este respecto es que es un comportamiento de un infantilismo increíble. Oye, si mi carta de peces y peceras te ofendía tanto, si había elementos injuriosos, como se llegó a decir en el editorial, el libro de estilo del Mundo no permite publicar injurias y el director tiene derecho de veto. Lo que no puede ser es que publiques la carta, saques pecho por haberla publicado, demostrando que eres más valiente y más tolerante que nadie, y a los 4 días digas que te vas a tu casa o de vacaciones si vuelves a salir otro artículo mío. Y pero, claro, pero una pregunta, ¿él tiene derecho de veto real o tiene el derecho de veto encima de él? No, vamos a ver. O sea, quiero decir, si no ha tomado Vamos esa a ver, decisión, no tiene sentido. Yo alguna vez he decidido no publicar textos en el periódico. Y de hecho, y eso no es censura, bueno, pues el director considera, director considera que no corresponde a la línea editorial, al libro de estilo, a las normas. Hombre, es verdad que Casimiro había sido él el que había vulnerado un principio, bueno, pues que había estado en vigor durante 25 años en el periódico, que no está escrito en ningún sitio, que es dentro del periódico no se ataca a alguien del periódico. Un compañero, lógicamente. Claro, yo cuando me encuentro el sábado 25 de octubre, después de que me habían hecho la jugarreta de excluirme de la foto, después de que habían sacado aquel editorial en el que decían que yo había cedido el testigo fruto de un acuerdo, cuando yo me encuentro con que Casimiro no se hace una autoentrevista, porque la entrevista la hace un muy buen periodista que hace las preguntas pertinentes, pero en definitiva no hay precedente de que el director se dé a sí mismo el espacio de la última página del sábado, que es uno de los espacios más leídos del periódico. Yo es que me quedé atónito cuando vi que el título era "Ahora somos más incontrolables", y que en el texto aclaraba que eran más incontrolables que cuando yo era el director, porque él tenía pocas, decía, ataduras políticas. Claro, lo estaba diciendo, es que yo tenía muchas o más que él. Y claro, y ya cuando dice que yo soy como un pez, que estoy moribundo fuera del agua, bueno, pues yo tenía 2 posibilidades. Yo le dije en ese momento a Antonio Fernández Galiano, oye, ¿por qué no buscamos un acuerdo? Ya está claro que Casimiro no quiere que yo esté en el periódico, que hace todo lo posible para colocarme en una situación desagradable, para obligarme a responderle. Bueno, pues busquemos un acuerdo honorable y amistoso. Y bueno, pues Galiano me vino a decir que sí, que eso es lo que iba a suceder, pero a lo largo de la semana, en vez de eso, me encuentro con que me mandan un nuevo requerimiento a través del bufete de Uría y Menéndez, pidiéndome 100.000 euros más por haber dicho en un tuit, porque ya me habían pedido una penalización por una cosa del New York Times, pidiéndome por haber dicho en un tuit, literalmente, fui destituido tras una brutal campaña del gobierno. Yo no dije, ni siquiera dije como consecuencia, dije tras.
Y la brutal campaña, ahí está, es conocida de todos los españoles, es indiscutible, se puede mostrar, basta recurrir a las actas del Congreso de los Diputados, al diario de sesiones. Pero bueno, entonces, claro, yo no tenía más remedio, si yo iba a continuar escribiendo en el periódico, que responder al ataque del que había sido víctima por el propio director. Y insisto, creo que lo hice en términos elegantes, en términos de una gran serenidad. No hay un solo párrafo de esa carta que no responda a alguna de las afirmaciones de Casimiro García Vadillo. Y bueno, yo no creo, es verdad que se comentó mucho el tono irónico del último párrafo, en el que él dice, bueno, lo que no me gustaría es que dentro de 10 años se dijera que El Mundo es el periódico de Casimiro, ¿no? Y yo dije, bueno, chico, nunca se sabe lo que nos puede caer del cielo, pero yo no estaría preocupado por eso. Hombre, es muy bonito, ¿no? Francamente, ese peligro no lo veo. A lo mejor es que expresarse en estos términos respecto a Casimiro García Vadillo es un sacrilegio, es una injuria, es algo que me debe llevar directamente... Pero hay una cosa, Pedro, ¿es el hijo el que se intenta comer al padre? ¿Es el hijo el que traiciona al padre? ¿Cuál es la historia? Porque Casimiro, si está ahí, es porque alguien le ha puesto y ese alguien eres tú. Bueno, yo recordaba en el artículo que yo le hice jefe de sección, yo le hice redactor jefe, yo le nombré subdirector, yo le nombré director adjunto, yo le nombré vicedirector y yo respaldé la decisión de la empresa de nombrarle director. ¿Qué puedo decir? Pues que nunca podía haber imaginado... Pero Casimiro tiene el estilo periodístico de Pedro J. O sea, Pedro J. ha creado y crea un estilo periodístico y una escuela periodística dentro del mundo. Yo creo que él es una persona con grandes cualidades y yo creo que él es un hombre más tranquilo que yo, diríamos más prudente, y yo creo que era un buen contrapunto a mi audacia. ¿Y está más tiempo que tú en la redacción? Bueno, yo creo que eso es imposible, eso es imposible. No, pero también es verdad que había un reparto de papeles y él era el que servía de interlocutor pues con el poder político, con el poder financiero. Yo siempre daba por hecho pues que formábamos un equipo y yo no tengo ninguna queja. Hay algunas personas que me han planteado retrospectivamente que si él no se hubiera, como si él no se hubiera comportado correctamente cuando yo era el director. A mí no me consta nada de eso, yo no tengo ninguna queja de su conducta y creo que hacíamos un buen equipo y que él era un buen complemento y un buen elemento, un buen factor de equilibrio en la redacción. ¿Y no se habrá sentido muy solo? ¿No habrá sentido el vértigo que sucederá a Pedro J. Ramírez? Es que yo jamás pude imaginar que desde el primer momento, pues casi lo primero que hizo fue pedir perdón por las investigaciones del 11M, cuando yo creo que aunque no hayamos sido capaces de averiguar lo ocurrido, pues es una de las cosas de las que yo siempre me sentiré orgulloso, de haber intentado y no haber cejado en tratar de averiguar lo que sucedió en la mayor masacre terrorista con intencionalidad política que haya habido en nuestro país, y gracias a las investigaciones del mundo, en gran parte firmadas por Casimiro. Por eso iba a decir que es que no entiendo. Se ha demostrado que lo que dice la sentencia no es verdad, o que por lo menos faltan muchas cosas en la sentencia. Luego, su primera decisión fue sacar abruptamente a mi hija María Ramírez de la corresponsalía de Nueva York, cuando lo previsto era que dentro de un año le sustituyera David Jiménez, porque tenía una beca, una especie de estaba haciendo un programa en Harvard y prefirió que la corresponsalía quedara vacía un año con tal de sacar, pues como si tratara de demostrar que María Ramírez y su marido Eduardo Suárez estaban allí como consecuencia de una
un acto de nepotismo, de algo así por mi parte. Pero él lo sabía, ¿no? Bueno, lo que él sabía es que eran dos de los periodistas más brillantes que había en la redacción. Y, de hecho, el mismo día en que se despedían del periódico, a Eduardo Suárez le dieron el premio García Márquez de reporterismo, que, como sabes, pues es el Pulitzer en lengua castellana, ¿no? Y luego, ¿cómo reaccionó cuando el episodio de Ana Romero? Porque yo le pidiera a Ana Romero... Yo he presentado mi libro, La desventura de la libertad, en muchos lugares en España. Y, entre otros, en Chiclana, porque buena parte de los acontecimientos cerca a Cádiz ocurren allí, el castillo de Santipetri, y me proponen hacer un acto frente al castillo de Santipetri. ¿A quién le voy a pedir que me presente el libro en Chiclana? Está claro. Sino a la única chiclanera vinculada con el periodismo y con la historia. Y el acto fue un acto absolutamente pacífico, centrado en la historia, sin una sola referencia a la crisis del mundo, sin una sola palabra incómoda, y sin embargo Casimiro García Bedillo dio orden de que no se publicara nada en el Mundo de Andalucía, ni siquiera en la web, pues lo cual luego el Diario de Cádiz y el Correo de Andalucía le dieron la cobertura todo, claro, que se merecía. Bueno, pues chico, tampoco se ha publicado naturalmente nada del acto de esta semana en París, en Les Invalides, en el que pues intelectuales franceses de la dimensión de Bernard-Henri Lévy, de la artista, la especialista en performance Orlan, de historiadores como Thierry Lenz, como Patrice Guénifey, y nada menos que el expresidente de la República, Giscard d'Estaing, que acudió, estaba sentado en primera fila y al término del acto se levantó y dijo «Je vais parler», y subió al estrado y comenzó y elogió me elogió a mí como historiador, el libro, dijo unas cosas maravillosas. Bueno, eso tenía que haber sido un acto que el mundo debía haber capitalizado.